Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 12. 3. Estado, Poder y Gobierno. 2. El nombre y la cosa. Origen del nombre. Es indiscutible que la palabra Estado se impuso por la difusión y el prestigio del príncipe de Maquiavelo. Como se sabe, la obra comienza con las siguientes palabras: todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados. Esto no quiere decir que la palabra fue introducida por Maquiavelo. Minuciosas y amplias investigaciones sobre el uso de Estado en el lenguaje de los siglos XV y XVI muestran que el paso del significado común del término status, de situación, a Estado, en el sentido moderno de la palabra, ya se había dado mediante el aislamiento del primer término en la expresión clásica status rei república. El mismo Maquiavelo no hubiera podido escribir tal frase precisamente al comienzo de la obra si la palabra en cuestión no hubiese sido ya de uso corriente. Ciertamente, con el autor del Príncipe, el término Estado sustituyó paulatinamente, si bien a través de un largo camino, los términos tradicionales con los que había sido designada hasta entonces la máxima organización de un grupo de individuos sobre un territorio, en virtud de un poder de mando. Civitas, que traducía el griego, y res publica, con lo que los escritores romanos designaban el conjunto de las instituciones políticas de Roma, precisamente de la de civitas. El largo camino se demuestra por el hecho de que, todavía a finales del siglo XVI, Jean Bodin intitulara su tratado político de la República, de 1576, dedicado a todas las formas de Estado y no solo a las repúblicas en sentido restringido, y que en el siglo XVII Hobbes usara preponderantemente los términos civitas en las obras latinas y Commonwealth en las obras inglesas, en todas las acepciones en las cuales hoy se usa Estado. No es que los romanos no conociesen y usaran el término regnum para señalar un ordenamiento diferente del de civitas, un ordenamiento regido por el poder de uno solo, pero a pesar de que fuese bastante clara la distinción entre el gobierno de uno solo y el gobierno de un cuerpo colectivo, jamás tuvieron una palabra que sirviese para designar el género, del que regna y res publica, en sentido restringido, fuesen las especies, de suerte que res publica fue usada a la vez como especie y como género. Por lo demás, la misma historia romana ofrecía un ejemplo altamente significativo y perfectamente reconocido del paso de una forma de régimen político a otro, en la transición del regnum a la res publica o de la res publica al principatus. Cuando, durante el dominio de César, Cicerón escribe: Rem republicam verbo retinemus, re ipsa vero iam pridem amissimus, muestra estar perfectamente consciente del sentido ambiguo del término res publica y de tener bien clara la distinción entre la república como forma de gobierno específica, o sea, como la forma de gobierno de la Roma republicana y otras posibles formas de gobierno. La única palabra de género conocida por los antiguos para señalar las diversas formas de gobierno era civitas, pero ya en Europa, en tiempos de Maquiavelo, el término civitas debía haberse considerado, especialmente para quien hablaba en vulgar, como cada vez más inadecuado para representar la realidad de los ordenamientos políticos que territorialmente se extendían mucho más allá de los muros de una ciudad, incluidas las repúblicas que tomaban el nombre de una ciudad, como la República de Venecia. La necesidad de disponer de un término de género más acorde para representar la situación real debió ser más fuerte que el vínculo de una larga y reconocida tradición. De aquí el éxito del término Estado, que pasó a través de cambios no del todo claros de un significado genérico de situación, a un significado específico de posesión permanente y exclusiva de un territorio
y de situación de mando sobre sus habitantes, como aparece en el propio fragmento de Maquiavelo, en el que el término Estado, apenas introducido, inmediatamente es acompañado del término dominio. A pesar de la novedad del fragmento en el que Estado es usado como el término de género y república como el término de especie para señalar una de las dos formas de gobierno, y la importancia que ha tenido para la formación del léxico que se usa hasta ahora, el significado tradicional de estos términos no es abandonado del todo por Maquiavelo, y su uso continúa siendo común, como lo muestra el siguiente fragmento de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, en el que Maquiavelo aborda el tema de las formas de gobierno, teniendo como guía a Polibio. Algunos de los que han escrito de las repúblicas distinguen tres clases de gobierno, que llaman principado, notables y popular, y sostienen que los legisladores de una ciudad deben preferir al que juzguen más a propósito. Argumentos en favor de la discontinuidad. El problema del nombre Estado no sería tan importante si la introducción del nuevo término en los umbrales de la época moderna no hubiese dado ocasión para sostener que no solamente corresponde a una necesidad de claridad terminológica, sino que resolvió la exigencia de encontrar un nombre nuevo para una realidad nueva. La realidad del Estado, precisamente moderno, que debe considerarse como una forma de ordenamiento tan diferente de los ordenamientos anteriores que ya no puede ser llamado con los nombres antiguos. Efectivamente, es una opinión muy difundida y sostenida con autoridad por los historiadores, juristas y escritores políticos que con Maquiavelo no únicamente se inicia el éxito de una palabra, sino la reflexión sobre una realidad desconocida para los escritores antiguos, y de la cual la nueva palabra es un ejemplo, de manera que sería oportuno hablar de Estado únicamente para las formaciones políticas que nacen de la crisis de la sociedad medieval, y no para los ordenamientos anteriores. Dicho de otro modo, el término Estado debería usarse con cuidado para las organizaciones políticas que existieron antes del ordenamiento, que de hecho fue llamado por primera vez Estado. El nombre nuevo no es más que el símbolo de una cosa nueva. Frecuentemente, el debate ha asumido la forma de una respuesta a preguntas de este tipo. ¿Existió una sociedad política que pueda llamarse Estado antes de los grandes estados territoriales con los cuales comienza la historia del Estado moderno? O bien, ¿el adjetivo moderno es necesario para distinguir una realidad que nació con el nombre Estado y para la cual, en consecuencia, cualquier otra aclaración es inútil? O incluso, ¿qué cosa agrega el denso significado de Estado al adjetivo moderno, que no esté ya en el sustantivo que ciertamente los antiguos no conocían? Preguntas de este tipo se enlazan con un problema todavía más amplio y sobre el cual las respuestas son infinitamente variadas y radicalmente contrastantes. El problema del origen del Estado. Entre los historiadores de las instituciones que han descrito la formación de los grandes estados territoriales sobre la disolución y transformación de la sociedad medieval, hay una tendencia a sostener la continuidad entre los ordenamientos de la antigüedad y del medievo y los de la época moderna, y por tanto a considerar el Estado como una formación histórica que no solo no ha existido siempre, sino que nació en una época relativamente reciente. No faltan los argumentos en favor de una tesis de este tipo. El mayor argumento es el proceso inexorable de concentración del poder de mandar en un territorio determinado, incluso muy vasto, que se da a través de la monopolización de algunos servicios esenciales para el mantenimiento del orden interno y externo, como la producción del derecho mediante la ley, que a diferencia de la costumbre proviene de la voluntad del soberano, y el aparato coactivo necesario para la aplicación del derecho contra los reticentes. Pero también a través del reordenamiento de la imposición y de la exención fiscal, necesarios para el ejercicio efectivo de los poderes que van haciéndose cada vez más grandes. Quien describió con extraordinaria lucidez este fenómeno fue Max Weber, que contempló
en el proceso de formación del Estado moderno un fenómeno de expropiación de parte del poder público de los medios de servicio, como las armas, el cual corre paralelamente al proceso de expropiación de los medios de producción poseídos por los artesanos de parte de los poseedores del capital. De esta observación deriva la concepción weberiana, que ya se ha vuelto opinión común, del Estado moderno definido mediante los dos elementos constitutivos de la presencia de un aparato administrativo que tiene la función de ocuparse de la prestación de los servicios públicos y del monopolio legítimo de la fuerza. Cualesquiera que sean los argumentos en favor o en contra de la continuidad de una organización política de la sociedad, la cuestión de si el Estado existió siempre o si se puede hablar de un Estado solamente a partir de una cierta época es un asunto cuya solución depende únicamente de la definición del Estado de la que se parte. Si se da una definición amplia o restringida. La preferencia por una definición depende de criterios de oportunidad y no de verdad. Se sabe que cuanto más numerosas son las connotaciones de un concepto, tanto más se restringe el campo que él denota, es decir, su extensión. Quien considera como elemento constitutivo del concepto de Estado un determinado aparato administrativo y la realización de ciertas funciones que sólo el Estado moderno desempeña, forzosamente deberá sostener que la palabra griega no es un Estado, que la sociedad feudal no tenía un Estado, etc. El problema real del que debe preocuparse quien tenga interés por entender el fenómeno del ordenamiento político no es si el Estado existe como tal únicamente de la época moderna en adelante, sino más bien si encuentra semejanzas y diferencias entre el llamado Estado moderno y los ordenamientos anteriores, si deben resaltarse más unas que otras, cualquiera que sea el nombre que quiera darse a los diferentes ordenamientos. Quien considere que solo puede hablarse de Estado cuando se hace referencia a los ordenamientos políticos sobre los que trataron Bodin, Hobbes o Hegel, se comporta de esta manera, porque observa más la discontinuidad que la continuidad, más las diferencias que las semejanzas. Quien habla indiferentemente de Estado, tanto en referencia al Estado de Bodin como en el caso de la ciudad griega, contempla más las analogías que las diferencias, más la continuidad que la discontinuidad. Al poner la cuestión en estos términos, se debe ir más allá del propio léxico para ubicar y describir los cambios que se presentaron en el paso de una forma de ordenamiento a otra, lo que permaneció y lo que cambió, los elementos de discontinuidad y los elementos de continuidad, sin que sorprenda la apariencia de un hombre nuevo. Argumentos en favor de la continuidad. Si en favor de la discontinuidad son válidos los argumentos anteriormente indicados, para la continuidad son válidos otros argumentos igualmente fuertes. Ante todo, la constatación de que un tratado de política como el de Aristóteles, orientado al análisis de la ciudad griega, no ha perdido nada de su eficiencia descriptiva y explicativa con respecto a los ordenamientos políticos que se fueron dando de entonces a la fecha. Piénsese, por ejemplo, en la tipología de las formas de gobierno, que ha llegado hasta nosotros y que ha sido utilizada, si bien con correcciones y adaptaciones, por los mayores escritores políticos que han hecho objeto de sus reflexiones al Estado moderno. O, para dar otro ejemplo, en la definición que da Aristóteles de constitución, como ordenamiento de las magistraturas, y en las magistraturas que constituyen el ordenamiento de una ciudad, en la distribución de los cargos y de las funciones que permiten análisis comparados con los ordenamientos políticos modernos. O bien, considérese el análisis de los cambios, es decir, de las diversas formas de transición de una forma de gobierno a otra, al que está dedicado el libro quinto, un análisis en el que cualquier lector de hoy puede encontrar elementos útiles de confrontación con elementos semejantes a los que siempre han estado expuestos los estados en el curso de su evolución histórica. De manera semejante, las relaciones entre las ciudades griegas, caracterizadas por guerras, represalias, treguas, tratados de paz,
que se reproducen a un nivel cuantitativamente superior, pero no cualitativamente diferente, en las relaciones entre los estados de la época moderna en adelante. Quien lea el Derecho de Guerra y de Paz de Grocio, de 1625, no deberá sorprenderse si se topa con una gran cantidad de ejemplos de derecho de gentes, tomados del mundo antiguo, cuando los estados modernos, en el sentido que le atribuyen a esta expresión los modernistas, todavía no existían. Así como la política de Aristóteles para las relaciones internas, también las historias de Tucídides para las relaciones externas son todavía hoy una fuente inagotable de enseñanzas, de puntos de referencia y de comparación. Por lo demás, el propio Maquiavelo leyó y comentó la historia romana, no como un historiador, sino como un estudioso de política para derivar enseñanzas prácticas aplicables a los estados de su tiempo. El estudio de la historia romana, a través de los grandes historiadores, de Tito Livio a Tácito, también ha sido una de las fuentes principales del estudio de la política que acompaña la formación y crecimiento del Estado moderno. También Montesquieu escribió sus consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos, 1734. Rousseau dedica la última parte del Contrato Social, 1762, a un examen de las magistraturas romanas, los comicios, el tribunado, la dictadura, la censura, no con el objeto de desfogar una fácil e inútil erudición, sino fundamentalmente para mostrar su perenne vitalidad. No podría explicar esta continua reflexión sobre la historia antigua y las instituciones de los antiguos si en un cierto momento del desarrollo histórico se hubiese dado una fractura tal que hubiese dado origen a un tipo de organización social y política incomparable con las del pasado, tan incomparable que él solo mereciera el nombre de Estado. El mismo discurso se puede hacer y se ha hecho para el largo periodo de historia que va de la caída del Imperio Romano al nacimiento de los grandes estados territoriales, y para el cual se ha presentado con interés particular la cuestión de la continuidad, tanto al inicio, es decir, en referencia a la sociedad y a las instituciones económicas y sociales del Bajo Imperio, con dos preguntas diferentes. ¿El Bajo Imperio ya contiene algunos elementos del medievo, o bien el Alto Medievo conserva residuos de la Antigüedad clásica? Como al final, en el proceso de siempre mayor concentración del poder, que da origen a la realidad y a la idea de Estado que sobreviven hasta hoy. Una vez más, nada muestra con mayor claridad la relatividad de la noción de continuidad histórica que la disputa sobre la larga época de transición y de supuesta decadencia. La barbarie que regresa, de Vico, que habría sido el medievo. ¿Continuidad respecto a qué cosa? En referencia a las instituciones políticas como la organización del poder central o con respecto a las instituciones económicas como la gran propiedad territorial y el modo de tenencia de la tierra. ¿Hay continuidad entre las ciudades romanas y las medievales? ¿Entre los colegios y las corporaciones? Sobre todo, por lo que hace a la organización política, ¿se puede hablar propiamente de Estado, que implica la idea de la unidad del poder en un determinado territorio, en una sociedad fraccionada y policéntrica como la de los primeros siglos, en la época de los reinos bárbaros, en los que las primeras funciones que ahora se suelen atribuir al Estado y sirven para caracterizarlo son desempeñadas por poderes periféricos, donde no hay distinción ni abajo ni arriba entre el poder propiamente político y el poder económico, donde las relaciones de derecho público están reguladas por instituciones típicos del derecho privado, como el contrato, que es una relación de doy y das, donde predominan las relaciones personales sobre las territoriales, de acuerdo con la conocida distinción entre el Personen Bernstadt y el Institutionerer Flächenstaat, donde disminuye y se diluye la idea abstracta de Estado, tan bien designada por el término latino res publica, y el Estado cada vez más identificado, y el Estado cada vez
más es identificado con el poder personal de un hombre investido por deseo divino del mando sobre otros hombres? Así y todo, también en el alto medioevo no decae la idea de regnum y del imperium, o sea, de un poder que es el único autorizado para ejercer en última instancia la fuerza, porque tiene como fin supremo de su preeminencia el mantenimiento de la paz y el ejercicio de la justicia. Rex a recte regendo. Dos funciones que no pueden ser realizadas más que por quien posee un poder coactivo superior y legítimo, y precisamente porque es de esta manera, como observó Marc Bloch, ha conservado durante siglos un vigor que sobrepasó el sistema de la sociedad feudal y se volvió uno de los principios básicos del estudio del Estado que llega hasta nuestros días. Así y todo, es precisamente durante el medioevo cuando los juristas elaboran la concepción jurídica del Estado que no era desconocida para la teoría política romana. Recuérdese el coetus multitudinus iuris consensu de Cicerón, pero que solamente a través de la elaboración de los primeros comentadores del corpus iuris llega intacta casi hasta hoy. Y la relación entre lex y rex, ley y rey, la teoría de la soberanía como independencia y por tanto como poder de dictar leyes sin autorización. La ciudad sibi princeps, que reproduce el sentido del griego y que mediante las diferentes interpretaciones de la lex regia de imperio pone en discusión el problema del fundamento del poder. Pertenece a los estudios medievales y atraviesa toda esa época uno de los temas más constantes de la teoría política, la distinción entre rey y tirano, que a fin de cuentas es el problema del buen gobierno. Este es uno de los temas principales del Polycraticus de John de Salisbury, siglo XII, y luego de uno de los más conocidos tratados de Bartolo de Sassoferrato, Tractatus de Regimine Civitatis y de Culusius Salutati, de Tirano, finales del siglo XIV, con el cual se llega a los umbrales de la época moderna. En fin, a través del debate sobre el fundamento del poder puesto en términos jurídicos, nace la idea del contrato social y del contrato de sujeción, destinada a inspirar las doctrinas contractualistas que tanta parte tuvieron en el debate sobre el origen y fundamento del Estado en la época moderna. Doctrinas que el siglo XIX rechazó, pero que hoy se han vuelto de nuevo de gran actualidad porque son útiles para explicar la función mediadora de los grandes conflictos sociales, propia del Estado contemporáneo, más que las teorías orgánicas del Estado en nombre de las cuales el contractualismo fue abandonado. ¿Cuándo nació el Estado? Por lo demás, incluso quien considera que el concepto de Estado y la correspondiente teoría deban ser tan amplios que abarquen ordenamientos diferentes del Estado moderno y anteriores a él, en consecuencia no tienen ninguna dificultad en disociar el origen del nombre del origen de la cosa. No puede dejar de plantearse el problema de si el Estado existió siempre o si es un fenómeno histórico que aparece en un cierto momento de la evolución de la humanidad. Una tesis recorre con extraordinaria continuidad toda la historia del pensamiento político. El Estado, entendido como ordenamiento político de una comunidad, nace de la disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco y de la formación de comunidades más amplias derivadas de la unión de muchos grupos familiares por razones de sobrevivencia interna, la sustentación, y externa, la defensa. Mientras para algunos historiadores contemporáneos, como hemos dicho, el nacimiento del Estado señala el inicio de la época moderna, de acuerdo con esta más antigua y común interpretación, el nacimiento del Estado representa el paso de la época primitiva, dividida en salvaje y bárbara, a la época civil, donde civil significa al mismo tiempo ciudadano y civilizado. Adam Ferguson. En toda la tradición iusnaturalista, el estado de naturaleza, que es anterior al estado civil, es representado indiferentemente como una condición de aislamiento puramente hipotética
o como la situación en la cual habrían vivido los pueblos primitivos y viven hasta hoy los salvajes. En ambos casos, como la condición en la que los hombres viven cuando todavía no ha surgido el estado llamado, no por casualidad, en antítesis al estado de naturaleza, societas civilis, civil precisamente como no natural y al mismo tiempo como no salvaje. Para Vico, la primera forma de estado en sentido estricto está precedida por el estado ferino, asocial, y por el estado de las familias, que es un estado social, pero todavía no es propiamente político, y nace cuando, después de la revuelta de los sirvientes, los jefes de la familia se ven obligados a unirse y a dar vida a la primera forma de estado, la república aristocrática. Una conocida variante de esta tesis es la de los primeros antropólogos, como Charles Morgan, adoptada y divulgada por Engels, que la trasplantó a la teoría marxista del Estado como instrumento de dominio de clase. También para Engels, el Estado nace de la disolución de una sociedad gentilicia basada en relaciones familiares, y el nacimiento del Estado señala el paso de la barbarie a la civilización, donde el término civilización es usado rusonianamente con una connotación negativa. En contraste con todas las interpretaciones anteriores sobre el origen del Estado y la misma teoría de Morgan, Engels se distingue por la interpretación exclusivamente económica que da de este acontecimiento extraordinario, cuál es la formación del Estado. Se trata de una interpretación que recuerda la reconstrucción fantástica de Rousseau, que hace surgir la sociedad civil de quien por primera vez cercó un terreno y dijo esto es mío, es decir, de la institución de la propiedad privada. Para Engels, en la comunidad primitiva, sea ella la gens de los romanos o las tribus de los iroqueses, rige el régimen de la propiedad colectiva. Con el nacimiento de la propiedad privada nace la división del trabajo. Con la división del trabajo, la sociedad se divide en clases. Con la clase de los propietarios, en la clase de los propietarios y en la clase de los desposeídos. Con la división de clases nace el poder político. El Estado, cuya función esencialmente es la de mantener el dominio de una clase sobre otra, incluso recurriendo a la fuerza, y por tanto de impedir que la sociedad dividida en clases se transforme en un estado de anarquía permanente. De acuerdo con esta tradición de pensamiento, el problema del surgimiento del Estado en las sociedades primitivas es uno de los grandes temas de debate de la antropología cultural. Las sociedades primitivas conocieron y conocen ordenamientos de convivencia que pueden llamarse estados o considerarse sociedades sin Estado, o como ha sido dicho con intenciones polémicas, sociedad contra el Estado, lastres. Este debate en gran parte es nominalista en cuanto está condicionado por la variedad de sentido del término Estado. Una alternativa aparente es la que toman cada vez con más frecuencia los antropólogos que evitan hablar de Estado, término demasiado comprometido debido al uso que se hace de él para designar el Estado moderno, y hablan más bien de organización política o de sistema político. Véase al respecto la obra fundamental en este campo de Evans, Pritchard y Fortes, 1940. Digo que es una alternativa aparente porque no resuelve la obligación de delimitar y definir el concepto de política, que es igualmente ambiguo que el de Estado, aunque ofrezca la ventaja de tener tradicional y convencionalmente una extensión mayor. La ciudad griega puede entrar en la definición de Estado, pero no sería posible dejarla fuera de la definición de ordenamiento político. La preferencia por alguna de las dos afirmaciones siguientes. Hay sociedades primitivas sin Estado en cuanto no tienen una organización política, o bien hay sociedades primitivas que, aunque no son estados, tienen una organización política, dependen de una convención inicial sobre el significado de términos como política y Estado. Una vez más, lo que importa es el análisis de las semejanzas y diferencias entre las diversas formas de organización social, como cómo se pasa de una a otra,
cuando se llega a una formación que presenta tales caracteres diferenciales en referencia a la anterior, que lleva a atribuirle un nombre diferente o una especificación diferente del mismo nombre. Por ejemplo, cuando un estudioso distingue tres tipos de sociedades sin Estado, a las que llama sociedad con gobierno mínimo, con gobierno difuso y con gobierno en expansión, no excluye que estas sociedades puedan ser consideradas sociedades políticas, como el uso del término government deja entender, la MAIR. Al llegar a este punto, el problema se traslada a otro lugar. Existen sociedades primitivas que ni siquiera sean organizaciones políticas en el sentido más amplio de la palabra. Para dar otro ejemplo, ¿quién distingue sociedades acéfalas de aquellas que tiene un jefe? Considera sociedades no políticas a las primeras porque introduce como criterio distintivo una cierta concentración de poder y la necesidad de un guía en el vértice. Si en cambio el Estado en un primer momento es identificado como la organización de un poder concentrado, pero luego se introduce otra distinción entre poder coactivo, el cual utiliza la fuerza para hacerse valer, y poder de las palabras, pero luego se introduce otra distinción entre poder coactivo, el cual utiliza la fuerza para hacerse valer, y poder de las palabras, poder del gesto, de los símbolos. Es posible sostener que solamente son sociedades políticas las primeras.